Bueno, chicos y chicas, entonces vamos a iniciar con la grabación y con toda la clase. Como les decía, el día de hoy vamos a ver una masterclass enfocada en este tema del proceso de sanación y el niño interior. Aquí vamos a resolver como las inquietudes y entender un poquito mejor este tema y cuando les hablo de él, a qué me refiero y por qué es tan importante en todos nuestros procesos de cambio y reconocimiento interior. Bueno, primero que nada, aterrizar este concepto del niño interior creo que es muy importante. Hay muchas personas que de pronto ya tienen un acercamiento porque han asistido a psicoterapia, ya sea conmigo o en otros procesos, o porque comúnmente es un tema que trabajamos mucho, por ejemplo, nosotros los psicólogos, o todo este tema de crecimiento personal. Por fin me colaboran apagando el micrófono porque de pronto el sonido se interfiere para las otras personas que están aquí, pues también para la grabación. Bueno, entonces, ¿qué es el niño interior? El niño interior es esa parte de la estructura de personalidad que hemos creado cada uno de nosotros. Entonces, piensen cada uno de ustedes en la identidad que ha creado, ¿sí? Que yo, por ejemplo, vive y mi identidad y la identidad que yo he creado a lo largo de mi vida tiene muchas características, ¿cierto? Características de cada una de las etapas que yo he vivido. Entonces, el niño interior representa como la esencia de la pureza de nuestro ser desde esa inocencia, el amor incondicional, la alegría, la creatividad, la espontaneidad. Y pensemos cuando nosotros éramos niños. Cuando fuimos niños, llegamos al mundo, por decirlo, puros e inocentes. ¿Y por qué digo puros e inocentes? Y es porque nuestra mente no tenía codificada ninguna información, todos los procesos de aprendizaje y crecimiento. En todo ese proceso empezamos a adquirir como esa conciencia de realidad, ¿sí? Por eso se dice como este tema de la inocencia. Pensemos en que cuando fuimos niños, obviamente por adaptabilidad y porque era supremamente necesario, tuvimos padres, cuidadores, e hicimos partes de instituciones que nos estuvieron guiando y acompañando en todo este proceso de crecimiento y desarrollo. Y en todo ese cúmulo de guía y acompañamiento por parte de padres, cuidadores e instituciones, empezamos a ser como una especie de esponjas que empezamos a absorber toda esa información y todos esos sistemas de creencias que venían de familia, instituciones de las que hicimos parte y cuidadores también en general. También ese niño y esa niña vivió experiencias que no pudo significar. Y cuando yo me refiero como a lo que no pudo significar, experiencias que él interpretó bajo su comprensión de realidad, bajo su posibilidad de comprender las situaciones. Entonces, por eso se dice desde la psicología y sobre todo desde nuestra perspectiva humanista, que los niños que hacen parte de la estructura de nuestra personalidad necesitan de nuestra integración porque tienen interpretaciones que muchas veces les generaron heridas, heridas emocionales, porque interpretaron esas experiencias a partir de la posibilidad que tiene un niño de interpretarlas y que fuimos cargando en una cajita, piensen en una cajita que nuestro sistema psíquico, así como el sistema físico, tiene un sistema de defensa que cuando algo sabe que le va a generar un malestar, lo reprime, ¿sí? Entonces lo lleva a esa cajita y lo guarda y lo sumerge en lo más profundo para que eso no genere un malestar. Entonces, ese niño y esa niña que experimentaba el mundo desde esa inocencia, desde esa pureza, solamente tenía deseos de conocer, de jugar, de bailar, de cantar. Muchas veces fue cohibido de su expresión porque pues pensemos que no nos iban a dejar a rayar todas las paredes de la casa o que teníamos que comportarnos de ciertas formas en el colegio, teníamos que cumplir con ciertas normas. Entonces, en muchísimos de estos casos, pues ese niño interpretó situaciones y experiencias como heridas. Ahora, súmenle a esto las experiencias de conflictos y de pronto situaciones que pudieron ser traumáticas para ese niño o para esa niña dentro del hogar o dentro del sistema familiar en el que creció. ¿Sí? Entonces, desde esta parte psicológica tratamos de comprender que parte de nuestra personalidad y de esa identidad que hemos creado tiene un niño y una niña que muchas veces no hemos integrado. No hemos reconocido cuáles son sus carencias, cuáles fueron las experiencias que ese niño o esa niña significó como heridas, que todavía son dolores que siente y que de los que ni siquiera es consciente, como les digo, porque guardo en esa cajita de recuerdos inconsciente y que definitivamente camina con esa maletica sin darse cuenta.
Es por esto que nosotros en este proceso de reconocimiento o cuando buscamos estos espacios de comprendernos mejor, es porque estamos teniendo situaciones que nos generan malestar o porque tenemos de pronto una relación em, difícil en pareja o porque tenemos una relación con nosotros mismos que a veces no es la más sana y que no nos genera bienestar. Entonces empezamos a identificar todas estas, de pronto, conductas que ni siquiera entendemos de dónde vienen y que sobre todo las vemos en las relaciones de pareja o que somos muy fuertes con nosotros mismos, que nos juzgamos constantemente, sí, que tenemos baja autoestima, que tenemos muy baja confianza en nosotros mismos, que nos autosaboteamos en procesos de construcción de metas, sueños. Entonces, cuando las personas llegan a psicoterapia o buscan estos espacios, lo que yo siempre les digo es, para comprendernos necesitamos mirar hacia atrás y no para abrir ese montón de cosas y como abrir esas heridas. Pensemos en las heridas físicas, como el ejemplo que yo les doy siempre, y es: piensa que tú te cortaste acá, pues obviamente tú te tapas o buscas como sanar esta herida y dejar que sane para llegar al momento de quitarte como la venda, porque o si no vas a tener miedo de que algo te roce y te vuelva a sangrar, o no vas a coger y la vas a hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ni siquiera somos conscientes de que tenemos esas heridas y afuera todo el tiempo nos las están disparando, nos las están tocando y ahí reaccionamos de maneras poco asertivas o tenemos estas conductas inadaptativas o nos sentimos mal con nosotros mismos y no hemos podido reconocer de dónde viene eso, ni cómo empezar a trabajarlo, ni cómo empezar a sanarlo. Entonces, la raíz de todo esto es poder conocer, conectarse con ese niño interior, y yo sé que esto suena súper mágico porque obviamente no lo podemos ver ni tocar, ¿sí? Es algo que hace parte de nuestra psique y de esa estructura de personalidad que hemos creado, que necesitamos saber que está ahí, que es frágil, que es vulnerable, y necesitamos como darle darle como ese abrazo desde el adulto que somos y ese reconocimiento y esa mirada de que podemos darle a esos niños todo lo que necesitan y que también podemos empezar a llevar a esos niños a que se den cuenta de que de pronto tuvieron situaciones en la infancia que significaron como heridas, pero que realmente no fueron así, o que mamá y papá al final sí buscaron hacer lo mejor que podían como sabían, pero definitivamente sí se creó la herida. Entonces se trata como de comprender que hay heridas ahí que todavía no hemos visto ni siquiera en qué lugares están ubicadas. Para los que ya llevan proceso saben que un poco ya entienden de dónde viene su herida, pero también es como ese afán de decir, bueno, Lau, pero cuando voy a empezar a sentirme mejor o cuando voy a dejar de repetir ciertas conductas. Y la respuesta siempre será en esa conexión constante con ese niño interior, en esa conexión constante con esa parte vulnerable de ti, con esa parte de poder entender que si tú te miras como si fueras un niño, podrías comprender por qué a veces reincides, porque a veces repites los mismos patrones, porque te cuestan cosas, y ser completamente compasivos y amorosos con ese proceso. Yo definitivamente les digo, en mi proceso personal, yo llevo casi 8 años en conexión constante con mi niña interior y ha sido un proceso de altos y bajos, una montaña rusa. Pero al final cada día reafirmo que aunque a veces necesite cosas externas como espacios de talleres, como volver a psicoterapia, pues me doy cuenta que al final yo siempre he sido la que se puede conectar con esa niña de la manera como más genuina y auténtica, poder escucharla. Y a mí, por ejemplo, me funciona muchísimo la escritura. Ya a lo largo como del proceso les voy a ir contando un poquito más, pero quiero que me digan si les queda claro este concepto con esta explicación. Si de pronto alguien tiene una duda, pregunta, cuestionamiento, es el momento de hacerla para podérsela responder y poder continuar con la presentación. ¿Todo bien, chicos y chicas? Sí, Lau, todo súper. Súper Sí, Lau, claro. todo súper bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces cuando yo les hablo de la sanación como un proceso, es que evidentemente cuando reconocemos que tenemos ese niño interior herido, y como les decía, o sea, estas heridas son las que no podemos ver y no podemos de pronto ubicar, porque a veces las personas me dicen, Lau, pero es que yo tampoco tuve como ninguna situación así traumática, como a veces uno escucha historias súper dolorosas de las personas, pero como les digo, fueron interpretaciones que ese niño y esa niña hizo bajo la capacidad que tenía y los recursos con los que contaba pues en esa edad.
Entonces, yo me tomé como la tarea de crear esta pirámide y con base a esa pues trabajo con mis consultantes y también en el taller que hice encontrándome con mi niño interior, que es un taller donde hablamos un poquito más acerca de todas las heridas. El día de hoy también se las voy a mencionar porque creo que es muy importante que entienda como el tema completo para que le puedan dar lugar y para que asimismo puedan como relacionarlo con su proceso personal. Bueno, lo primero, chicos y chicas, yo cómo me doy cuenta que tengo que sanar, porque definitivamente empiezo a reconocer que tengo un malestar constante, sí, que tengo resultados insatisfactorios en mi vida, como les decía anteriormente, ya sea relaciones de pareja en las que yo repito patrones constantemente, o que tengo los mismos motivos de rupturas, o que me cuestan las relaciones de pareja, o me cuestan las relaciones interpersonales, o definitivamente tengo problemáticas en relaciones interpersonales, aún con personajes distintos muy parecidas, en las que me siento de la misma forma, o también cuando yo definitivamente siento que me falta creer en mí, que tengo planes, proyectos, sueños y como que tengo ideas pero no las ejecuto, me autosaboteo en el proceso, empiezo cosas y no las termino. En otros casos puede ser como un sinsabor de la vida, como un malestar general, como que me siento mal con todo, siento esta sensación de vacío, no me gusta estar sola o solo, tengo un miedo al rechazo. Todos los seres humanos tenemos cierto miedo al rechazo y al abandono, pero hay momentos en los que podemos identificar cuando eso realmente es un miedo constante. Entonces, también lo podemos medir como a partir de los miedos que tenemos constantemente, que nos anteponemos a situaciones y que eso nos impide avanzar en relaciones, proyectos, metas. Entonces, yo reconozco que tengo que sanar cuando definitivamente me siento en desequilibrio emocional, cuando no me siento bien y cuando siento que eso ya es muy repetitivo, ¿sí? Porque muchísimas veces uno puede tener momentos difíciles, ¿cierto? Y como que reconoce los recursos internos sin ir a psicoterapia, sin hacer nada, sino gestionándolo uno mismo y puede salir de esas situaciones. Pero cuando uno repite y repite, ya llega como una saturación y uno dice, bueno, definitivamente necesito llegar a este segundo paso, que es empezar a comprender o a buscar yo cómo entiendo esto de dónde viene y cómo puedo trabajarlo. Entonces, evidentemente, esta es la, la razón principal por la que las personas llegan a consulta. Bueno, mira, me pasa esto realmente como que no sé cómo manejarlo, no sé cómo hacer con esto, me siento súper mal, no encuentro mis propios recursos o definitivamente no sé cómo lidiar con esto, necesito que me ayudes. Entonces, en psicoterapia, más que decirle a la otra persona, mira, tienes que hacer esto, es simplemente abrirle esa puerta al autoconocimiento, abrirle esa puerta a reconocerse a sí mismo a lo largo de toda su historia de vida y por supuesto a reconocer ese niño interior, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a reconocer este niño interior, que aquí iría ya como la fase 3 de la pirámide, es cuando yo empiezo a reconocer mis heridas emocionales. Entonces, yo les voy a plantear ahorita las 5 heridas principales que yo trabajo. Sin embargo, más que encasillarnos en una herida y como definirnos a partir de ella, es entender que necesitamos conectar con ese niño para darnos cuenta qué fue lo que le dolió a ese niño, más allá de definirlo como una herida. Es reconectar con esas experiencias de la infancia, con esa historia, reconocer cómo me la estoy contando, cómo me estoy percibiendo en ella, cuáles fueron las relaciones más significativas que yo he tenido a lo largo de mi vida, cómo fue mi relación con mamá y papá, es supremamente importante porque estas heridas se generan principalmente a partir de la relación con mamá y papá o con cuidadores que de pronto hayan sustituido estos roles y al mismo tiempo, pues a lo largo de la vida se van abriendo o se van disparando con las experiencias que uno tiene. Entonces puede ser como en el colegio, en las relaciones de pareja, con las amigas, a la hora de escoger una profesión y demás. Entonces cuando yo reconozco estas heridas, cuando yo reconozco que hay cosas que tengo que sanar, que me dolieron, cuando reconozco que la historia que me estoy contando está centrada en ese rol también de víctima, de niño interior, de que no tiene recursos para asumir su vida, pues es cuando yo empiezo a reconocer que necesito empoderarme de mi proceso y responsabilizarme de mí mismo y de mi bienestar. Entonces, cuando yo pongo esta parte acá, perdón contigo mismo, con padres y con otros, es un proceso supremamente importante. No sé si los que están aquí ya vieron mi masterclass del perdón.
yo soy una masterclass del perdón enfocada como en esos pasos por los que pasamos para perdonar y definir este perdón no como un regalo que nosotros le damos a nadie, ni como liberar a nadie de ninguna culpa ni de ninguna responsabilidad de habernos herido, pero sí tener esa certeza de que cuando yo quiero perdonar es porque quiero soltar todo eso que estoy cargando. Y así como les decía, ese niño, esa niña, incluso ese adolescente y esa adolescente, tiene unas maleticas muy pesadas de las que ni siquiera son conscientes que necesitan empezar a liberarse. Entonces el acto del perdón, iniciar este proceso del perdón, requiere este autoconocimiento, o sea, reconocer que me ha dolido para saber que tengo que perdonar. Y también que en ese proceso de reconocer la herida, nos damos cuenta de que también necesitamos hacer un proceso de sanación muy profundo con nosotros mismos, porque hemos dejado de lado a esos niños y porque muchas veces cuando esos niños salen, como les digo, en esas conductas inadaptativas, que no entendemos de dónde vienen ni por qué, pues nos juzgamos muy fuertemente, ¿sí? Nos juzgamos muy fuertemente, somos muy duros o muy duras con nosotras mismas y pues evidentemente eso empieza como a quebrantar esa relación con nosotras mismas y nosotros mismos, esa autoestima, esa valoración personal, esa autoconfianza. Entonces empezar a también a perdonarnos, a ser más compasivas porque no reconocíamos esa niña en nosotros. Hoy hablaba con una de mis pacientes y es que permitirme ver a esa niña y a ese niño es poder hablarle con muchísimo amor, es comprender que él realmente no tiene la capacidad de hacerlo distinto porque no tiene información distinta y ahora soy yo la adulta que necesita. Chicos, ¿pueden apagar el micrófono, porfa? Chicas, que aquí no me aparece quién. Y decirle a esos niños y a esas niñas desde nuestro yo adulto que podemos empezar como a realizar ese proceso de sanación conectándonos con ellos y con ellas y poderles dar lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, este quinto paso es la verificación de las comprensiones diarias y las comprensiones diarias es cuando yo empiezo a ser consciente de las conductas que estaban inconscientes asociadas, por ejemplo, a mis heridas. Entonces, ahorita les pongo los ejemplos cuando les explique las heridas, pero por ejemplo, si yo tengo una herida de abandono, es muy común que mi miedo sea a la soledad, a sentirme sola. Entonces, reconocer esto y llevar esa comprensión diaria es poder decir que en los momentos que me sienta sola y tenga que correr a buscar compañía o en el momento que termino una relación de pareja, me doy cuenta de que tengo que empezar a construir esa relación conmigo misma basada en que es suficiente con mi propia compañía, buscar espacios como de estar conmigo misma, de disfrutármelos. No sé si hasta aquí, por favor, tienen dudas, inquietudes. Esta sería como la pirámide. Todo súper claro, los leo aquí también en el chat. ¿Ninguna pregunta? Claro. Bueno. Aprovechen chicos y chicas para preguntar. Este es un espacio para eso, para darles como la clase, pero también que ustedes hagan sus propias como reflexiones. Bueno, ya que no hay preguntas, pues entonces dejemos como al final si de pronto a alguien se le pasó preguntar. Entonces, como les decía, les voy a mostrar o les voy a dar las características principales de esas 5 heridas principales que define esta autora. Es maravilloso ver cómo ella hace como toda esta investigación, porque fue una investigación que hizo de varios años, coherente como con las personas en las que predominaban esta herida. La idea, como les decía, es que cada uno y cada una de ustedes esté muy atento a escribir o a reconocer qué de pronto le hace eco en su proceso personal o en su historia de vida y reconocer si de pronto creen que sí o que deberían empezar a trabajar esa herida o no. Pasa que a veces uno se encuentra con características de todas, pero no con una herida con muchísimas características, también puede pasar y está bien. La idea es reconocer como qué nos hace eco. Bueno, esta primera herida es la herida de rechazo, es una de las más profundas y se despierta desde el momento de la concepción. Y cuando hablamos de la concepción es el momento en que mamá y papá pues se destinaron a tener este acto sexual para traernos al mundo. Y pensemos en muchos, por ejemplo, yo no fui una niña planeada, entonces ahí también puede venir un poco esa herida de rechazo, ¿sí? Yo creo que eso es demasiado común, que de pronto en las edades de nosotros en esa época no había como este tema de la planificación, ahora como en la generación que nosotros tenemos, que hay muchísimo más cuidado.
Entonces se puede generar hasta el primer año de edad y puede también como llevarse a algunos de los momentos de la infancia. Entonces se despierta por el padre del mismo sexo generalmente, o también puede ocurrir con el del mismo sexo. Fueron niños o niñas que no se sintieron acogidos ni aceptados por sus padres, en el caso de los niños con la madre y con los niños con el padre. Esta herida se activa generalmente en edades adultas con personas del mismo sexo, o también puede variar. O sea, sobre todo esta característica es cuando es alguien que tiene casi todos los ítems, casi todas las características, pero como les digo, muchas veces uno tiene algunas características y otras no. Entonces, cuando yo les hablaba en la promoción del taller de los mecanismos de defensa que establecemos, quiero como explicarles un poquito mejor acerca de eso. Y es que, como les contaba, este niño interior y esta niña interior que hay en cada uno de nosotros, pues buscó como guardar en ese baúl de recuerdos lo que sabía que le iba a generar algún malestar, ¿cierto? Y en ese mismo momento, esa niña y ese niño estableció recursos o se puso como una máscara o empezó a adoptar conductas que le servían para no sentirse nuevamente de esa forma. Y eso es completamente inconsciente. Entonces, cuando yo les hablo de máscara, ¿sí? Es como una especie de coraza, por decirlo así, que llamamos desde esta parte psicológica como mecanismos de defensa, buscando defendernos de volver a sentir o a recrear lo que generó esa herida, el dolor que generó esa herida. Entonces, como les digo, puede que tú no tengas todas las características de esta máscara, pero puedes tener algunas, y eso lo podemos ver como mecanismos de defensa que hemos creado buscando proteger a esa niña o a esa niña de lo que en algún momento vivió. ¿Listo? Entonces, esta máscara de la herida de rechazo se llama huidizo o huidiza. Son personas que constantemente dudan de su derecho a existir y se preguntan constantemente qué hace en el mundo o cuál es su propósito de vida. Entonces, hay personas que podemos sentir esto en algunos momentos, pero no es algo súper latente. Hay personas que la pueden sentir muy latente, hay personas que no pueden pensar esto nunca y como que lo leo y no les hace ningún eco. La idea es que vayan como tomando nota. La segunda característica es que son personas que se consideran de poco valor, inútiles, y por eso tienden a aislarse del mundo exterior, generando su propio mundo de fantasía mental, intelectual, encontrando diferentes estrategias de huido como el sueño, dormir en exceso, sustancias psicoactivas como drogas, alcohol, etcétera. Así como buscar desconectarse de esa realidad. Como les decía, puede que en algún momento yo tenga esos pensamientos de sentirme inútil, porque en algún momento me dijeron, no, es que tú eres una inútil o tú no sirves para esto, porque hay papás que a veces utilizan como esas expresiones muy fuertes, y eso se debe pues a todo esto que viene de generación en generación, que seguramente les decían exactamente lo mismo. Entonces, otras personas pueden buscar en algunos momentos aislarse, pero no son personas que todo el tiempo estén aisladas. Entonces es un poco como entender si yo a veces tengo estas conductas para identificar si esto yo lo utilizo como un mecanismo de defensa. Cuando están en grupos se aíslan y buscan pasar desapercibidos sin tener opiniones, sienten pánico ante situaciones que requieran hablar en público y exponerse. Yo sé que en algún punto todos tenemos miedos a exponernos, como a que nos critiquen, a que nos invaliden, como ser así el foco de todo. Pues hay personas que les encanta, pero porque han vencido ese miedo, pero todos tenemos como ese miedo a mostrarnos de pronto tal y como somos, por ese miedo a ser rechazados. Les digo, esta herida es algo que podemos tener como características todos los seres humanos, pero una persona que realmente viva este miedo muy profundo es porque realmente sí tiene un área de rechazo muy marcada y muy predominante por sus experiencias de la infancia. Entonces son personas que tienen una imaginación súper volátil, pero todo el tiempo están como creando o recreando escenarios de rechazo que ni siquiera existen. Entonces son las típicas personas que si alguien como que las está mirando, entonces piensan que están como criticándolas, y muchas veces no, como que crean ese propio rechazo en su imaginación, y al final cuando uno de pronto va a revisar esa historia y cómo se ha percibido, al final la gente directamente no los ha rechazado, ni se ha burlado de ellos, ¿sí? Sino que siempre es como ese miedo a exponerme, a mostrarme, porque tengo un miedo enorme a estar como expuesto al rechazo, entonces por eso no me muestro. En las relaciones de pareja, estas personas tienden a huir, ¿sí? Tienden a huir o tienden a tener como relaciones en las que atraen personas no disponibles, o sea, personas que les cuesta establecer una relación, entonces como que siempre están con esa idea como,
¿por qué siempre a mí? Yo siempre atraigo el mismo tipo de man que no quiere que no quiere lo mismo que yo, que me dice que no quiere nada serio, o viceversa, también puede pasar. Entonces, o de pronto me pasaba con un paciente que siempre como que buscaba personas que estaban a punto como de irse a un intercambio o a estudiar afuera, y después como que identificamos que ese patrón era una estrategia de él, como que porque siempre ponía su foco en las personas que se iban a ir porque eran muchos casos similares. Al final era como que un miedo también a comprometerse, a que lo rechazaran en ese proceso, entonces prefería como tener cosas de las que pudiera salir rápido sin tener que decir que no quería nada serio o no quería una relación como en la que existiera un nivel de compromiso de ambas partes. Bueno, estas personas también tienden a ser perfeccionistas, creyendo inconscientemente que su valor se mide por lo que hacen. Yo creo que esto es un tema también que nos toca mucho en general, porque también se ha valido como nuestro valor a partir de cómo nos vemos y por lo que hacemos. Entonces, es una creencia que hay que desmitificar mucho y como pensar si eso te hace eco en tu proceso personal, si realmente todo el tiempo buscas como esa perfección para mostrar afuera, buscando como esa aprobación externa, o no, no es algo que te robe la paz. Bueno, chicos, chicas, hasta acá la área de rechazo. eh, ¿Entendieron bien? ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? Sí, Lau, yo quería preguntarte, ¿es normal que en estas personas que digamos que tienen este tipo de heridas, es normal como la ideación suicida? Como Ok. por este tema de que decías que se cuestionaban como su sentido, propósito en la vida, entonces es normal que se genere como este tema de la ideación suicida constante en estas personas. ¿Con quién hablo? Es que no veo aquí quién me habla primero para... Laura, Laura. Ah, bueno, Laura. Lau, pues mira, yo creo que el tema de llevar como a pensamientos suicidas, pues puede darse con cualquiera de las heridas cuando es muy profunda, ¿sí? Porque ya hay demasiada insatisfacción, pero por supuesto que sí, porque son personas que como tienen esa duda constante de su derecho a existir y no se sintieron como aceptados en su propia familia, ¿sí? Constantemente experimentaron rechazo, una persona que también lo haya vivido, por ejemplo, en el colegio, ¿sí? Que ya sea como mucho más fácil tener como ese sinsentido de la vida, pues sí, claro que es mucho más fácil o predominante que tengan estas ideas. Entonces, por eso es que esta herida es de las más profundas con la de abandono y es la que más, si está tan latente, se tiene que empezar a integrar y se tiene que empezar a trabajar porque tiene mucho que ver con esa aceptación. Y la herida también se manifiesta en esa relación con el sí mismo, o sea, con uno mismo, cuando hay un rechazo constante hacia todo lo que soy, ¿sí? Entonces, si todo el tiempo me estoy transgrediendo, si todo el tiempo me estoy reprochando, si todo el tiempo me estoy rechazando, más allá de que otros lo hagan, sino que yo lo hago todo el tiempo, pues claro, todo el tiempo voy a estar como en un estado de malestar y no voy a poder como lidiar con eso y claro que es muy factible que se lleguen a tener estos pensamientos tan constantes. Gracias. Bueno, con mucho gusto, Lau. ¿Alguien más, chicos, chicas? Bueno, nadie habló, entonces sigamos con la siguiente herida. Esta es la herida de abandono, también es una de las heridas más profundas y ya les voy a explicar por qué. Porque estas dos son las más profundas, aunque sean cinco. Bueno, esta herida de abandono es una herida que se genera a partir del nacimiento hasta los 3 años de edad más o menos. Generalmente se da con el padre o la madre del sexo opuesto. Son niños que no se han sentido ni apoyados, ni emocionalmente, ni afectivamente, y es probable que esta herida se viva en la edad adulta con personas del sexo opuesto. Bueno, esta máscara de personalidad o esta coraza, estos mecanismos de defensa, se les llama el dependiente o la dependiente. Y yo sé que esta palabra la escuchamos mucho y es como la dependencia emocional. Es algo como muy asociado y muy parecido. Las actitudes y los comportamientos que se asocian son personas que todo el tiempo están buscando como la atención, el soporte de otros y del medio. ¿Sí? Todo el tiempo necesitan esa aprobación. Son personas que asocian ese complacer con el amar. Por eso todo el tiempo buscan complacer a todos los que aman y esperan lo mismo afuera. Son personas que se sienten como víctimas de manera consciente o inconsciente cuando no suplen sus peticiones. Entonces, claro, como esta persona es la que asocia ese amar con complacer, entonces yo le doy todo a mi pareja,
yo siempre estoy para ella, yo antepongo sus necesidades sobre las mías, entonces estoy esperando que él o ella hagan lo mismo y cuando no lo hacen, pues yo me siento como la víctima porque yo te he dado todo de mí y tú no me das lo mismo a cambio y obviamente esta persona necesita recibir exactamente lo mismo. Incluso se deja de lado dándole al otro porque necesita que el otro le dé y le reafirme. Son personas que para recibir atención en algunos casos exageran recreando molestias físicas o enfermedades buscando ser atendidos. Yo sé que cuando vemos esta herida es súper exagerada, ¿no? Y uno dice, no, jamás yo voy a tener todas esas características, pero es un poco como abrirnos a qué actitudes sí a veces de pronto podemos tener. Y el típico que como cuando, ay no, quiero que mi novio me consienta, ay no, amor, me duele la cabeza, ay no, amor, sí, estoy como maluca del estómago, ay sí. Entonces, pensemos de pronto en la niña y en el niño que en los momentos en los que de pronto se enfermaba, entonces como mamá o papá habían súper ocupados, así no lo hayan abandonado de manera física, sino que de pronto vivían trabajando y cuando se enfermaba, entonces la mamá se quedaba y no iba a trabajar. Entonces empecemos a entender todas estas conductas, no como, como ahora decimos tan comúnmente tóxicas, sino que entendamos que todas estas conductas tienen un trasfondo y que esos niños y esas niñas los interpretaron de esa manera y con base a eso utilizar estas estrategias para buscar protegerse, para sentirse amados y para no significar más su herida. Son personas que les cuesta funcionar solas en proyectos, desafíos personales y laborales. Son personas que experimentan constante miedo a estar solos, por lo que reprimen sus necesidades por encima de las de otros. Y este es el típico ejemplo de que mmm, cuántas veces y en algo muy sencillo, chicos y chicas, uno a veces no quiere salir con una amiga o no quiere ir a un parche o realmente no quiere, o sea, no tiene ganas y le cuesta decir que no, pero como tengo miedo a que no me vuelvan a invitar, como tengo miedo a que no me vuelvan a llamar, o porque es que yo siempre soy el alma de la fiesta y porque yo siempre tengo que tener como esta cara de que voy a todo, de que la fiesta no puede estar sin mí, entonces como que yo antepongo la necesidad de afuera como por no quedar mal y por no quedarme solo, es ese miedo como inconsciente. También son personas que les cuesta terminar relaciones por miedo a no conseguir pareja nuevamente. Y eso es algo que me dicen constantemente en mis consultas. Es como, y es una creencia súper infundada cuando de pronto se terminan relaciones. Es que yo no voy a volver a conseguir nadie igual, es que yo me voy a quedar solo, es que... Y evidentemente ese es el miedo pues a la soledad. Todos los seres humanos, chicas y chicas, estamos buscando amar y ser amados y estamos buscando conectar, ¿sí? Y eso no quiere decir en pareja solamente o una pareja solamente de dos, o sea, esto aquí caben todos los conceptos, pero eso es de conectar con otros y sentir que pertenecemos, sino que hemos asociado ese pertenecer a encajar y encajar es llenar una lista de requisitos. En cambio, pertenecer es podernos permitir ser nosotros mismos, ser vulnerables y cuando les digo ser vulnerables es permitirnos como abrazar todo esto que, como les decía, ahorita es tan fácil decir, ay no, es que aléjate de la gente tóxica, es que sí, yo tuve un novio tóxico, yo tuve una relación tóxica, pero no nos ponemos como a entender el porqué de esa toxicidad, el porqué de esas conductas y esos comportamientos. Yo no les estoy diciendo que por eso entonces uno tenga que aguantar todo y no construyamos límites, pero necesitamos reconocernos con esa maletica completa para poder permitirle al otro con el que nos relacionamos que también lo haga y poder crear relaciones cada vez más conscientes y más de pares, porque no es emparejarse por estar solamente juntos, sino poder estar en el mismo nivel de reconocimiento y poder construir desde ahí un amor real, porque definitivamente el amor no fluye, sino que se construye. Entonces, esta sería como la herida de abandono. Piensen en esta herida que se puede generar. Ejemplos, obviamente el primer caso es cuando mamá y papá no están, entonces la típica mamá que toda la vida vivió en otra parte y bueno, no abandonó económicamente al niño o a la niña, pero pues no estaba, o el típico papá, o pensemos también en el papá que nunca apareció, que nunca se conoció, los niños que quedaron con abuelos porque entonces los papás estaban trabajando o papás no estaban. Pero también pensemos en ese abandono emocional que se puede sentir incluso viviendo con los dos padres, ¿sí? Con uno de los padres que de pronto todo el tiempo estaba trabajando o estaba haciendo otras cosas y emocionalmente no estaba disponible para ese niño y esa niña. Entonces ese niño pudo significar un abandono emocional y puede tener esta herida incluso con mamá y papá toda la vida juntos, toda la vida en la misma casa, porque sintió ese abandono emocional.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Señales de vida, chicos. Lau, yo tengo una pregunta. Hablas con Sí. Lina. Hola, Lini, dime. Lau, siempre que, pues, o sea, de las dos heridas que se han visto, dices que, pues, entre el primer y tercer año se genera. O sea, hay posibilidad de que de pronto esta herida, pues, no sé, como que, no sé cómo plasmarlo en palabras, empiece más adelante, digamos, no sé, 5 o 7 años. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que aquí está como la información de la autora. Sin embargo, cuando yo me he llevado como a hacer como el aterrizaje de la teoría en mis consultas, nos damos cuenta de que sí, evidentemente se despierta más adelante o se son más, o sea, o es más consciente la persona mucho más adelante, porque obviamente no tiene recuerdos de cuando era recién nacido, ni cuando tenías 1 año, ni cuando tenías 3, ¿cierto? Es más fácil que tengas recuerdos más latentes cuando tenías 5 años, 7 años, 10 años, ¿sí? Y que como les decía en un principio, se puede tener una de las heridas y se puede disparar o recrear en escenarios diferentes al familiar. Entonces, por ejemplo, el niño y la niña no siente ese rechazo cuando evoca los recuerdos tanto en su casa, pero entonces pudo sufrir mucho rechazo en el colegio, ¿sí? Entonces se disparó en el colegio, pero generalmente nacen pues de mamá y papá, ¿sí? Como de este tema, de este vínculo emocional que se crea con estos padres y cuidadores. No sé si respondo tu pregunta, Lini. Sí, Lau, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a seguir. Bueno, la herida de humillación es una herida que la autora afirma que básicamente tenemos todos los seres humanos, porque constantemente, como les decía, en esa búsqueda de que nuestros padres y madres y cuidadores buscaran como guiarnos y acompañarnos y que absorbiéramos todas sus creencias, pues nos humillaron muchas veces como mostrándonos que eso no estaba bien, ¿sí? Como, no, no te orines en los pantalones, no, no comas así, no, no hagas esto, ¿sí? Como niño malo, niño cochino, entonces como que esto es muy común. Ahora aterricémosle aquí a Colombia, pues es todo este tema de la religión y el tema moral que es como tan arraigado. Entonces, esta herida se asocia como a cuando se reprimen cualquier tipo de placer físico. Y como les digo, es una herida que podemos experimentar todos porque, por ejemplo, existe la masturbación genital y ni siquiera es como que el niño o la niña tenga una conciencia de que se está masturbando como desde un lugar de un conocimiento de que sí, esto es mi parte sexual, sino más bien es que si yo chupo de eso me genera como satisfacción, o el niño empieza como a acariciarse o le genera satisfacción, pues si se toca y le gusta, se va a seguir tocando. Entonces, de pronto mamá y papá escandaloso, con creencias falsas y con desconocimiento, no, no te toques eso, gas, no, si me entiendes, como todo eso puede estar asociado a la herida de humillación. Esta herida cuando se vive de manera muy latente es cuando en verdad se ha tenido una cohibición de esa libertad de expresión y de todo ese placer físico. Pensemos en las personas que desde chiquitas, no, solo te puedes comer esto, o le controlaban muchísimo las porciones, o entonces te levantas todo el tiempo hasta ahora, no puedes dormir hasta que quieras, ¿sí? De los 5 sentidos, o sea, las cosas básicas se reprimieron muchísimo. Bueno, entonces esta máscara de personalidad asociada es el masoquista o la masoquista. Cuando esta herida se vive de manera muy profunda, o existió mucha humillación y mucha cohibición a lo largo de la infancia, no solamente en casa, sino también en el colegio, el típico niño que molestaba muchísimo, que todo el tiempo se burlaban de él o de ella. Entonces son personas que les cuesta mucho disfrutar a partir de los 5 sentidos, sienten culpa por los deseos sexuales. Pensemos en algo muy común y es que también en la adolescencia como que ese pudor de que no se habla de la masturbación, entonces cuántas veces de pronto mamá pudo ver al niño en eso o al adolescente y lo veía como un acto pues que le generaba muchísimo malestar y entonces empiezan a sentir vergüenza como de esos deseos sexuales. Son personas que hacen todo lo posible para no sentirse libres ni perder como el control porque pueden sentir vergüenza precisamente porque se han cohibido tanto. Son personas muy serviciales que se olvidan constantemente de sí mismos para buscar suplir esas necesidades de otros. Son personas que se critican mucho a sí mismos
de manera despectiva, sienten desagrado y en el mayor de los casos asco de sí mismo. Yo sé que esto es súper fuerte y sí, esta herida cuando se vive súper latente, cuando se vive muy latente, es muy fuerte. Son personas que se recompensan a menudo con comida, por lo que después sienten culpa. Una persona que tenga este tipo de herida también es muy propicia a tener trastornos de la conducta alimentaria, precisamente por eso, porque buscan cómo suplir esa necesidad de sentirse mejor consigo mismos con comida o con excesos y después se sienten culpa, atrancones y demás. Atraen situaciones en público para hacerse humillar porque constantemente como que viven eso. No sé si la típica persona que cuenta el chiste para que se rían de él, pero todo el tiempo es como que uno a veces se da cuenta que ríe para no llorar. La persona que es como que el que todo el mundo se ríe de él y que se crece como con ese rol dentro del grupo de amigos. Y eso a mí me ha servido como para entender, como que estudiar esto me ha servido para entender muchos de los comportamientos de las personas con las que yo me relaciono y que muchas veces uno hasta puede tocar esa herida de una persona sin darse cuenta. Entonces esto también es como para que abramos un poquito la perspectiva y entendamos que todos estamos en un proceso de sanación literalmente, del que somos conscientes o no, y en el que estas heridas están saliendo a flote constantemente. Y son personas que les cuesta construir relaciones de pareja porque tienen una creencia muy arraigada y es que no se sienten suficientes. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Ya todo bien? Sí, Lau, por ahora todo súper claro. Ah, bueno. Listo, sigamos entonces. Bueno, esta herida de traición, esta herida está asociada a la herida de abandono. Por eso les decía que el rechazo y el abandono son las más como profundas y generalmente detrás de una traición se esconde un abandono y detrás de una injusticia que se las voy a explicar ahora se esconde un rechazo. Entonces, ¿por qué les digo más profunda? Porque esta herida de traición e injusticia son personalidades más fuertes. Las personas que vos no te vas a imaginar que están heridas, sino que vos decís, no tan bacana, esa persona como tiene personalidad o tan fuerte, nada le afecta. Entonces son las personas que más les cuesta reconocer que tienen esta herida y que tienen muchas problemáticas, sobre todo en la relación que tienen con ellos mismos. Entonces, esta herida de traición se despierta entre los 2 a los 4 años de edad. El niño no se siente traicionado o manipulado o que le han mentido. El padre o la madre no han respondido a sus expectativas, por lo que ha perdido su confianza en él o en ella. Esta herida se vive generalmente en la adulta con personas del mismo sexo o en general. Entonces, estas personas tienen la máscara del controlador o la controladora, ¿sí? Son personas que tienen una personalidad fuerte, como les digo. Son personas que uno dice, no, esa persona no es insegura ni nada por el estilo. Le gusta controlar a los demás para que respondan a sus expectativas. Su presencia nunca pasa inadvertida, busca siempre ser especial e importante. ¿Sí? Es intolerante e impaciente con las personas lentas. Entonces es el típico jefe o jefa que es como yo soy lo más pro, o sea, yo soy el mejor de aquí. Todo el mundo al final lo admira porque tiene de qué admirarlo, pero definitivamente le cuesta mucho como bajarse de la nube, o sea, como que siempre tiene una posición de superioridad, intenta imponer su punto de vista a toda costa, es muy seductor y manipulador, entonces son las típicas personas, la típica que siempre está buscando como que se suplan sus necesidades, pero sabe por dónde meterse, igualmente en el hombre. Es escéptico con los demás y tiene miedo a que le seduzcan, le cuesta comprometerse con personas del sexo opuesto y no confía fácilmente en los demás. Entonces, para estas personas es difícil comprometerse o cuando se compromete es constantemente inseguro o insegura. Es como me van a hacer infiel, me van a hacer algo, no puedo confiar tanto, yo no puedo demostrar tanto. Así se sienta comprometido o comprometida. Son personas que no pueden tolerar que les mientan porque evidentemente el que les mientan abre o despierta esa herida de traición. Son personas que, aunque mienten a medio a los demás, es especialista en culpar a los demás, no asume sus responsabilidades porque él o ella no se puede salir como de esa postura que ha creado, pero quiere que todo el mundo lo considere muy responsable. Entonces, no sé si de pronto tienen dudas o inquietudes. Uno puede tener la herida de abandono más latente y algunas características de la traición, o uno puede tener la traición más latente y algunas características del abandono, y evidentemente es porque se relacionan. ¿Dudas, inquietudes? Sí, Laura, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Con quién hablo?
Alejandra, Hola Aleja, dime. pues ahorita que dices eso, o sea que solamente uno puede tener, digamos, una herida puntual y el resto como características de las demás, o puede tener distintas. Mira, eso varía dependiendo de cada caso, ¿cierto? Definitivamente la idea es que yo casi siempre voy a encontrar dos que se asocien entre sí, mucho más latentes, pero puede que yo tenga características de todas, así sea una o dos, que yo sienta que utilizo como mecanismos de defensa. Entonces lo que hay que hacer es empezar a revisar mi historia y cómo eso me hace eco. Otra cosa muy importante ya con lo que preguntas, Aleja, es que definitivamente no es que estas conductas sean buenas o malas, ¿sí? No es que una herida sea mejor que la otra. Cuando les digo que estas son las personalidades fuertes de las otras dos heridas, es porque las otras se ven más frágiles o más vulnerables, ¿cierto? Como que, ay, pobrecito, la víctima, la que no se quiere sentir sola o el que se siente inseguro, al que se siente el controlador, ¿sí? Al que se siente el rígido, pues obviamente son personalidades más fuertes a otras que son como más débiles por la vulnerabilidad que muestran o demuestran. Pero definitivamente yo puedo tener características de todas y reconocer en mi proceso personal cuáles son las características que yo quiero empezar a integrar porque me genera malestar. ¿Sí? Porque puede que si yo me sienta seductora y manipuladora, eso no me genere ningún malestar y yo no lo quiera cambiar. O quiero ser más consciente de eso, no estar manipulando tanto, pero como que esa característica me puede gustar y puede que yo no la quiera cambiar y está bien. Yo necesito empezar a identificar cuáles son las conductas de cualquiera de las heridas que yo encuentre y la que esté más latente definitivamente, o las dos que estén más latentes, es porque es lo que más tengo que sanar, por ejemplo, como mamá y papá. ¿Sí? Más que integrar la máscara, es como empezar a reconocer que eso fue lo que más dolor me generó, que es lo que más me toca la herida y que es lo que más me dispara, porque cuando yo encuentro muchas características de una herida, es porque esa herida está muy predominante y esas conductas que yo utilizo es porque generalmente no quiero que se me dispare, ¿sí? Entonces, no sé, Aleja, si respondo tu pregunta, no es como que sea algo súper específico, la idea siempre es centrarnos a revisar la historia de cada persona. Listo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, chicas y chicas, entonces la última herida ya para terminar es la herida de injusticia, y esta herida es esta personalidad o esta máscara del rígido. Son personas que se han sentido bloqueadas en su desarrollo de la individualidad, han sufrido frialdad y la insensibilidad de alguno de sus padres, y esta herida se vive en la edad adulta con personas del mismo sexo o también del sexo opuesto. Entonces, esta persona rígida constantemente, eh, pensemos en la niña o en el niño, que entonces la mamá era súper cansona por cómo se tenía que vestir, cómo se tenía que ver, cómo se tenía que peinar. Entonces también como que de pronto quería otras cosas y no podía hacerlo, entonces no se le permitió eso, o quería ciertas actividades y no lo dejaban, no la dejaban, y al mismo tiempo también sentía como esa frialdad, esa insensibilidad, o que mamá y papá solamente los miraban cuando habían logros, cuando había una buena nota, cuando había una cara feliz, cuando sobresalían en algo. Entonces como que son personas que empiezan a crear esta máscara del rígido o la rígida. Entonces son personas muy perfeccionistas que quieren crear como ese ideal de mundo perfecto para no sentir estas imperfecciones. Son personas que se han desconectado su sensibilidad, opuesto al rechazo, ¿sí? Como que tiene mucha sensibilidad la persona con la herida de rechazo latente, pero estas es como me desconecto de mi sentir porque no quiero ser vulnerable, no quiero ser el sensible, no quiero que la vida me pueda, sino que yo tengo que poder ir con ella. Parece un eterno optimista, aunque todo vaya mal, o sea, nunca le cuenta los problemas a nadie, todo está bien y se puede estar muriendo por dentro, pero no lo dice. Son personas que se controlan fácilmente con peso, comida, ira. Son personas que pasan por frías insensibles, se sienten apreciadas o apreciados por lo que hacen y no por lo que son. Y son personas que son muy exigentes consigo mismas. Entonces, como que son personas que también como que se llevan a lo máximo, o sí, como que las personas que trabajan en exceso, las personas que todo el tiempo, es como que la que hace la maestría al mismo tiempo, después la especialización y trabaja y se da intercambio, hace esto, todo el tiempo está como súper obsesionado y obsesionado con estos logros, pero es porque al final como que siente que eso le da esa sensación de pertenencia, de aceptación, o sea, detrás de todo eso se esconde una gran profunda necesidad de aceptación tal y como son, porque no se le permitió esa individualidad. Entonces, la idea es que cada uno piense de pronto si tiene algunas de estas conductas asociadas, y estas serían como las 5 heridas, las características. Ya les expliqué entonces el tema del proceso de sanación. No sé si hasta acá tengan dudas, inquietudes, preguntas.
Bueno, ya. Hola. ¿Nadie? Todo Yo súper. tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se logra llevar, digamos, una relación en pareja cuando los dos tienen La misma María. herida similar? Sí. Ah, ok. Esto es maravilloso precisamente porque aquí vemos la teoría del espejo que yo reconozco a partir del otro y es un trabajo personal consciente de ambas partes, nena. O sea, como permitirse reconocer qué es lo que me duele, qué es lo que me detona. Y lo más importante es que cada uno haga un proceso de sanación individual, ¿sí? Porque cada uno tiene una historia completamente diferente y permitirse ser vulnerables, como pararte frente a él o ella y decirle, mira, esto que me haces o cuando tú haces esto me toca esta herida muy profunda. No sé si tu pareja o la persona, como está haciendo la pregunta hipotética, también lo reconoce, también invitarlo a reconocerla. Créanme que es un proceso muy bonito que, por ejemplo, yo he hecho con mi pareja de poder como conectarnos desde esa vulnerabilidad, más que él no sea psicólogo ni nada, como de permitir saber que él tiene unas predisposiciones y yo tengo otras y empezar a hacer acuerdos con base a eso. Entonces yo ya sé qué es lo que más me duele, buscamos acordar cómo no llegar ahí, cómo no llegar al límite y también el trabajo personal, porque entonces, por ejemplo, si yo tengo la herida de abandono y yo todo el tiempo necesito que él supla mis necesidades y esté ahí súper intenso y me dé todo lo que yo no me doy, pues él va a llegar a un punto en que decir, ve, no puedo, o sea, nada te sirve, nada te llena, entonces yo tengo que iniciar mi proceso de llenarme a mí misma y que yo lo que le pida a él sea una necesidad y no una carencia. Entonces, pues cuando lo reconoces así, es invitar al otro en este mismo proceso de reconocimiento para caminar juntos con esa misma disposición como en esa sanación. No sé si de pronto te respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, chicos y chicas, antes de que alguien más me quiera hacer preguntas, los invito entonces, este sábado yo voy a tener un taller vivencial. Es un taller con experiencias vivenciales para permitirnos conectar con ese niño o esa niña interior. Sé que este proceso de conexión es muy importante. Adicional a eso, a todas las personas que participen, les voy a regalar el primer taller pregrabado de Encontrándote con tu niño interior. En este taller la idea es que van a poder identificar su herida a partir de test de personalidad, pero que lo van a hacer en vivo, también un ejercicio de visualización, van a tener acceso a una guía de ejercicios para contribuir como en este proceso de sanación, una guía muy completa, donde van a tener muchísimos ejercicios en este proceso de reconocimiento, pero la idea principal, por ejemplo, de este taller del sábado, que es en vivo, la idea es permitirnos conectar con esos niños a partir de actividades prácticas, crear un grupo esta semana de las personas que se inscriban para mandarles como las recomendaciones de lo que tienen que tener en el taller. Va a ser una experiencia de 2 horas para que ustedes empiecen a buscar esas estrategias para seguirse conectando con sus niños interiores y que ya después puedan ver el otro taller que dura 3 horas y media que ya está pregrabado. Se los compartiría en un drive. Entonces, si estás aquí, si este tema pues del niño interior que era como la masterclass, sé que te puede hacer eco, puedes estarlo necesitando en este momento, entonces las personas que estén interesadas con muchísimo gusto me preguntan y la idea es que aprovechen porque es la primera vez que entrego un taller con otro pregrabado en conjunto. Yo generalmente el otro taller lo vendo en mi paquete de las consultas con el taller de relaciones de pareja. Muchas que están aquí también lo han tomado los dos. Entonces, pues muy invitados a este taller del sábado. Y también si tienen más preguntas, inquietudes de lo que acabamos de hablar o si tienen preguntas acerca del espacio, también con muchísimo gusto. ¿Todo súper claro? Sí, Lau, muchísimas gracias. Bueno, chicas, chicos, Sí, muchísimas Lau, gracias. Muchísimas. muchísimas gracias. Mi nombre es Ana. Ah, bueno, Ana, con muchísimo gusto. Qué rico tenerte por aquí. No te había escuchado ni visto nunca. Sí, llegué por causalidad, Ujú, qué por una bueno. amiga. Súper, aquí voy a estar siguiendo en compartir estos espacios de las clases porque me gusta mucho, gratuitas también. Entonces, nada, chicos, si no tienen más preguntas, gracias a todos ustedes por este ratico tan chévere.
y pues cualquier cosa me escriben para cualquiera de las cosas que estén interesados, ya sea en el taller o las consultas. Bueno, Lau, muchísimas gracias por el espacio, que estés muy bien. gracias, Lau, lo mismo, chao. Chao. Gracias, Lau. Chao, Lau. Chao, Muchas gracias. con mucho gusto, Gracias. chao.